Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Arango Campos, soy estudiante de licenciatura en Etnoeducación en la ciudad de Medellín. El día de hoy voy a hablarles acerca de la ética en la profesión docente y la voy a enfocar en tres preguntas problematizadoras que son cómo se relaciona la ética docente en los ejercicios pedagógicos comunitarios, cuál es la importancia de la ética docente en la formación profesional del educador y cuál es la importancia de la ética docente en la formación profesional del educador. Bueno, entonces iniciemos con la primera. ¿Cómo se relaciona la ética docente en los ejercicios pedagógicos comunitarios? Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué son los ejercicios pedagógicos comunitarios. Entonces, los ejercicios pedagógicos son esas actividades que nosotros tenemos en las cuales involucramos a la comunidad, tanto en el PI como en el PEC, como en los proyectos de vida en la comunidad. Siempre hay un componente que es el de la comunidad, que es donde nosotros no simplemente vamos a ser el docente que va a dictar una clase y no le importa su contexto. Por el contrario, cada vez se busca que el docente tenga un contacto más directo y que sea más partícipe de esa función comunitaria. Eh, Podemos mirar que la ética siempre tiene una relación directa con todos los fenómenos históricos que han surgido. Entonces, si yo tengo una buena ética, tengo que lograr que el impacto de lo que yo haga sea positivo para mi comunidad. Entonces, yo puedo hacer ejercicios pedagógicos como, por ejemplo, hacer actividades lúdicas, recreativas, en las cuales a través de dinámicas de teatro, de baile o de juegos se promueva un acercamiento. Si es en una comunidad étnica cerrada, entonces es para acercar la comunidad con los estudiantes. Pero si es en un contexto más amplio, como en el que hemos estado viviendo acá en la ciudad de Medellín, donde encontramos en un salón que hay parte de campesinos, parte de citadinos, parte de negritudes, indígenas. Entonces, a través de eso lograr que todas esas culturas y esa diversidad que hay en mi grupo pueda unirse y no que como vulgarmente uno oye, dicen, ay, que los negros, que los indios, que hay, que esos montañeritos, no, sino que yo logre a través del juego que los niños entiendan o los adultos que todos podemos aprender de todos. Se logra hacer un buen trabajo desde la parte ética y desde la parte étnica. También existen los proyectos de aprendizaje y servicio, que es, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, vamos a acercar la comunidad y vamos a hacer un huerto. Entonces hacemos un huerto, por ejemplo, eso se usa mucho en la parte rural, donde el abuelo sabe cómo se cultiva esto, él nos ayuda en la parte del huerto, o cuando con los muchachos de últimos grados, yo apoyo la parte de la alfabetización. Entonces, esos son programas y son ejercicios pedagógicos que ayudan a la comunidad. También existen los talleres y las capacitaciones. En mi caso, tengo contacto con fundaciones, con corporaciones. Entonces, por ejemplo, me dicen, ay, venga, para que usted me pueda dar una charla, por decir algo. Yo trabajo en la parte administrativa contable. Entonces me dicen, ay, ¿cómo serían unas cuentas? Entonces, desde esa fundación, desde esa corporación, hacemos un taller pequeño y entonces eso, pues también. En las comunidades puede ser de ese tipo de talleres, pueden ser emprendimientos, cómo crear una empresa, cómo legalizar, eso acerca a la comunidad. También las intervenciones acústicas y culturales
son cosas pedagógicas muy importantes. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar mucho con la comunidad indígena de Antioquia, desde acá, desde la empresa, y entonces uno ve que ellos, por ejemplo, los en verdad han logrado rescatar mucho de su cultura porque han hecho como un empalme entre la parte occidental y la parte cultural propia. Entonces ellos dicen, vamos a ir ajustándonos para no perder lo que ya teníamos, pero somos conscientes de que si no nos vamos ajustando, nos van a dejar botados los de la cultura occidental. Entonces, ellos a través de sus muestras artísticas también rescatan y hacen que la comunidad crezca. También acá en Medellín a veces se dan unas jornadas de limpieza y embellecimiento. En, en varios barrios ha pasado que dicen, bueno, vamos a limpiar la quebrada. Y con la Universidad de Antioquia, que tienen programas en los que, bueno, les vamos a facilitar las palas, los picos, vamos a limpiar la quebrada, vamos a sacar todo eso y ya empresas varias vienen y recoge todo lo que se saca, lo que no se puede tirar a la quebrada. Bueno, esos son ejercicios comunitarios que ayudan a que la comunidad cada vez vaya saliendo más adelante. Todas esas actividades que mencioné hacen que se den relaciones de confianza y de colaboración entre la comunidad y hacia la comunidad. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia de la ética docente en la formación profesional del etnoeducador? Bueno. El docente, no solo el educador, sino todos los docentes, tenemos una autoridad cuando hablamos, porque normalmente cuando el profesor habla, si no son los estudiantes, son los padres, son los representantes y prestan atención, porque la palabra del docente tiene peso muy grande, y entonces cuando nosotros hablamos, Mm, pues es como si estuviéramos diciendo algo de ley. Es como, es como decimos y decían nuestros padres, nuestros abuelos, es el poder de la palabra. Entonces, cuando yo tengo ese poder en mi palabra, tengo que ser consciente de que lo que yo diga va a tener una repercusión histórica, económica, política, jurídica, y va a ser un movimiento social. Entonces, cuando yo me expreso, tengo que tener cuidado porque yo tengo el deber y la obligación de hacer un uso racional de mi palabra, porque por ahí hemos escuchado la parte de que con tus palabras puedes construir o puedes destruir. Entonces, eh, ya entrando más a profundidad como docente étnico, yo tengo que entender que con mi palabra debo de demostrar que hay un respeto por la diversidad, por las diferencias, que yo debo de enseñar, que debemos de reconocer los saberes propios de cada comunidad, que debo de enseñarle a la gente que yo debo de aceptar la realidad de cada uno porque su realidad no siempre es mi realidad. Y eso se ve en una imagen que uno dice, ¿por qué no le ayuda? Y el de arriba se lo está comiendo el tigre y al de abajo se lo están picando los alacranes, y entonces uno llega y mira el de arriba y dice, ¿por qué el de abajo no me ayuda? Y el de abajo dice, ¿por qué el de arriba no me ayuda? Y entonces la realidad de cada uno puede ser muy diferente. Entonces yo como educador tengo que enseñar que hay que respetar eso de cada quien.
que hay que respetar que tú eres diferente y que piensas diferente, que yo puedo influenciar, sí, que yo puedo ayudar, sí, pero siempre en un marco de respeto y con mucha responsabilidad frente a lo que yo diga. La tercera pregunta es, ¿cómo transformamos la enseñanza de la ética curricular hacia la ética intercultural? Esta pregunta es muy, ¿cómo lo digo? A ver, yo explico. La ética curricular tiene que ver con la transmisión de unos principios éticos y unos principios generales para todos. Entonces, desde el gobierno central llegan y dicen, bueno, este es el currículo para todo el mundo. Y entonces todo el mundo va a aprender esto. Nos pasó en un encuentro que se hizo con las comunidades indígenas de Antioquia, que ellos decían, no, es que ustedes no están pensando en nosotros. El currículo no se ajusta. En muchos de los pueblos nos decían que no, que es que para qué le enseñan al muchacho cosas que no va a utilizar. Enséñele cómo cultivar, enséñele en cómo cuidar la madre tierra, enséñele cómo cuidar el río, enséñenle cómo hacer para que con lo que tiene en su entorno pueda vivir y pueda salir adelante y no le siga haciendo daño a la madre tierra. Lo mismo nos pasa en la ética. Cuando tomamos una ética curricular y nos centramos en lo global, que estamos cogiendo lo que normalmente decimos la cultura occidental, entonces estaríamos impartiendo o obligando, transmitiendo algo así, esto se hace porque es así y esto es bueno o esto es malo y punto. En la ética intercultural se parte de que nosotros vamos a aplicar conceptos como la justicia, como la equidad, como la responsabilidad, pero en el contexto. Yo tengo que reconocer la diversidad cultural para poder aplicarla todas esas partes de la ética. Yo tengo que fomentar el diálogo y la comprensión. Yo tengo que promover el respeto a la dignidad humana, porque hay cosas que sabemos que para todos es buena o es malo, pero yo no soy el que puedo decir esto está mal, sino que yo digo, evaluemos a los ojos de todos cómo estás. Entonces, yo doy unas herramientas y con eso vamos a partir de una ética curricular que tiene unos principios fundamentales generales para contextualizar, más de respeto hacia la diferencia. En el video que se vio de la señora Ana, ella hablaba de las tres partes que nos componen. Y lo que me llamó mucho la atención y me pareció muy importante es la conclusión a la que ella llega, porque ella dice, hay unos que son los de la maldad absoluta, que son los que hacen el mal sabiendo que lo hacen y no les importa y siguen haciéndolo. Esos son los que dicen, ah, sí, yo sé que eso está mal hecho, pero sigo. Ese es el mal radical. No me importa, voy a hacer daño y lo hago y punto. Y tomo la decisión. Y hay otros que son los que aplican el mal banal, que simplemente son las personas que obedecen órdenes, que no piensan, que son personas necias, que son personas que dicen, eso está mal, pero me mandaron a hacerlo, entonces yo lo hago. Eh, Ella lo que nos invita aquí es que no seamos personas que apliquemos un mal banal, sino que seamos personas pensantes. Y eso es muy importante en la ética, porque nosotros tenemos que enseñarle a las personas eh, que piensen como nos enseñaron, creo que a todos, que si eso me lo hicieran a mí, me gustaría.
Entonces, cuando yo me planteo eso, eh, ya ahí empiezo a hacer un pensamiento más crítico, más objetivo, más profundo. Y muchas gracias. Espero que les haya gustado esta conferencia.